Estamos en Lucas capítulo 22. Bueno, por lo menos le agarraron al capítulo, versículo. Vean eso, ¿no? Están pensando, ¿cómo? ¿Qué? ¿30 y qué? Tremendo, tremendo eso. O sea, ustedes no anotan, ¿verdad? Bueno, hay que anotar. ¿35? Ay, bueno, tremendo. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática. Ya llevamos un buen tiempo haciendo esta tarea. Y Lucas es un libro que nos lleva a la convicción de que Jesús es el Mesías. Para eso Lucas nos ha narrado la historia del Antiguo Testamento, muchas de las profecías, y nos muestra cómo el cumplimiento de esas profecías se da en la persona de Jesucristo. Eso es algo espectacular. Lucas tiene nos gusta mucho porque siempre está mostrando y demostrando que todo lo que Jesús va haciendo está profetizado. Nos va diciendo las cosas que están pasando no son porque sí, sino porque el Señor tiene un plan perfecto, un plan fantástico, espectacular, que se va cumpliendo a lo largo de los tiempos. Por eso cuando Jesús vino a la tierra tenía que haber alguien que lo anunciara, porque así estaba profetizado, y ese quien lo anunció fue Juan el Bautista, y eso es algo increíble. También el que lo anunciaba tendría que hacerlo de manera pública, y así lo hizo Juan. Cuando Jesús tiene 30 años e inicia su ministerio, Juan el Bautista dice, miren, allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El ministerio de Jesús obviamente empieza a tener un éxito increíble, muy, muy grande, muy fuerte. Y ese ministerio empieza a tener multitudes, cantidad de personas. Con esas multitudes el Señor llama a muchos a ser discípulos y otros a ser apóstoles. Sin embargo, toda la multitud, más los discípulos, más los apóstoles, tienen un pequeño problema. Siguen a Jesús por las causas equivocadas. Y esa causa equivocada es porque el Señor les da de comer, porque el Señor les provee algo, porque les da de salud o porque los libera de los demonios. Pero no porque realmente lo vean o lo consideren como lo que deben verlo, como es su Señor y su Salvador. Entonces, ante eso, al ver esas cosas, Jesús dice, ya no voy a enseñar más como venía enseñando, y empieza a enseñar de una manera que se llaman las parábolas, que básicamente es una enseñanza, que es una historia que tiene una finalidad espiritual, pero que solamente, según lo dijo Cristo, voy a hacer esas parábolas para que solo el que tenga un corazón para mí la pueda entender. Tremendo. El Señor sigue su ministerio con mucho éxito, pero también con mucha oposición. Los fariseos, los escribas, los herodianos y casi todos los de esa época que lo odiaban porque el Señor les quitaba adeptos. Las personas dejaron de seguir a esos grupos para seguir a Cristo. Y entonces al hacer esto se ganó la enemistad de ellos hasta tal punto que dijeron lo vamos a matar, y finalmente lo mataron. Estamos en la última semana. Jesús ha entrado a Jerusalén. Cuando Jesús entra a Jerusalén, el día que la gente llama el Domingo de Ramos, que más bien es como un lunes, es más hacia un lunes, la Biblia nos dice que lo que ocurrió fue que el Señor entró al templo y vio a la gente haciendo negocios en el templo, volteó las mesas de los cambistas y los líderes religiosos se enojaron más. Le mandaron entonces trampas. Las trampas tenían que ver con palabras, a ver si Jesús caía para hacerlo caer y condenarlo. No pudieron hacerlo. Al contrario, salieron avergonzados, y cuando van saliendo del templo los discípulos le hablaron a Jesús, tan bonito que está quedando, estaba en plena construcción, piedras muy bonitas. Él les dice, de esas piedras tan bonitas no quedará piedra sobre piedra, y el Señor nos dice lo que va a ser en los eventos futuros. La escatología, según Jesús, significa las cosas que vienen después. Les respondió, porque ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? Y el Señor contestó muchas de esas preguntas. Tan pronto termina eso, el Señor sigue hablándoles a estos hombres y les dice que hagan una cena, lo que se llama la cena pascual, y en esa cena el Señor instituyó lo que llamamos la Santa Cena. En una parte de la Pascua que estaban celebrando con los judíos, dice que el Señor cambió el significado de un par de partes, y de ahí tenemos lo que llamamos la Santa Cena, que hasta el sol de hoy nosotros celebramos. Pero eso no se quedó ahí, el Señor también, la Biblia nos dice que una vez terminó la cena, el Señor habló, durante la cena, el Señor habló de la traición, de cosas feas que iban a pasar. Judas lo iba a traicionar, y fuera de eso Pedro lo iba a negar. Pero recuerden que no era solo Pedro como lo vimos la vez pasada, sino que era Pedro y todos los demás. ¿Usted cómo se le ocurre, Señor, que vamos a hacer eso? Y decían que no, que eso era imposible, que eso pasara. Y entonces el Señor, anunciando esa negación de Pedro, que fue lo que vimos
la vez pasada profetizó y dijo, mire, así van a ser los acontecimientos que vienen en mi vida. Ahora, ¿cuál era el problema? Que aunque el Señor les decía a ellos lo que iba a pasar, ellos había una cosa que no aceptaban. Jesús les decía una y otra vez, voy a morir, van a pasarme estas cosas, y ellos se negaban a creer que esas cosas le pudieran ocurrir al Señor. Y con ese contexto tenemos que entrar al texto que vamos a ver el día de hoy. Un texto que para nosotros es vital y muy importante. Pero para eso hay que orar, que poner en las manos de Dios su palabra para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre precioso, maravilloso, te damos gracias por esta mañana. Padre precioso, te pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones. Gracias porque tu nombre es exaltado y glorificado constantemente, Señor. Gracias porque nos permites estar acá para hacerlo. Pedimos, Señor, que seas quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que impida que podamos recibir o hablar tu palabra con claridad. Perdónanos si hay cosas que lo están impidiendo hacer, te las entregamos pidiendo que podamos tener, Señor, contigo un tiempo limpio, transparente, donde podamos ser edificados y salir a practicar lo que nos enseñas. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, para comenzar, quiero que se imaginen que estamos, hoy en día ustedes han visto las noticias, hay una cantidad de incendios en todo el mundo, incendios forestales devastadores. Imagínense que esos incendios no comenzaron así. Empieza un incendio y el cuerpo de bomberos del pueblo donde se inicia el incendio sale a tratar de apagar el incendio, y ellos confían que con lo que tienen lo pueden apagar, pero resulta que llegan ciertas circunstancias que ellos no manejan, como un viento fuerte, y el viento y el incendio que parecía poderse controlar empieza a salirse de control. Y la situación entonces cambia dramáticamente, el fuego se expande, y entonces ellos se dan cuenta que los recursos o las cosas como las vienen haciendo ya no funcionan, que ya no son capaces de apagarlo, que ya el asunto creció, cambió y que no se puede manejar de esa manera. Y entonces entienden que tienen que cambiar su manera de trabajar contra eso, que tiene que ser diferente. Que la base no cambia, ellos fueron preparados, ellos fueron instruidos, entrenados, tienen sus equipos, pero la forma en que tienen que combatirlo cambia porque ya cambió, ya es otra cosa completamente diferente. Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, en la vida de todos y cada uno de nosotros, vivimos de pronto en una comodidad, la vida es tranquila, serena, así como dice, tengo salud, dinero y amor? Y estoy viviendo súper bien y todo, nadie me molesta, todos me quieren, todos me aman y las cosas me van saliendo. Y ocurre de pronto por circunstancias, igual que el viento aviva el fuego, pasan cosas y todo cambia dramáticamente y empezamos a ver que las cosas ya no funcionan como antes, que ya lo que tenemos no sirve, que lo único que tenemos únicamente otra vez es lo que el Señor nos ha dado a través del tiempo. La pregunta es cómo reacciona usted cuando cambian las vidas, cuando la adversidad toca su vida, cuando llega a esos cambios. ¿Cómo toma usted los cambios que llegan a su vida? Y solo hay dos maneras, o bien o mal. Cuando la toma mal usted piensa, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No es justo, pero ¿por qué? ¿Yo qué? Y es más, empieza a decir frases célebres, ¿no? ¿Qué estaré pagando? Debe estar pagando algo. ¿Qué hice mal? Empieza usted a culparse. ¿Qué hice mal? Señor, pero ¿qué la embarré? ¿Por qué tiene que ser diferente? Yo venía acostumbrado a hacer las cosas. ¿Y por qué no salen ahora como yo quiero? Y es muy difícil para algunos cuando las cosas ya no se dan como lo venían pensando. Cuando las circunstancias cambian. Cuando en este mundo tan cambiante, tan fuerte, a veces las circunstancias cambian, los cristianos incluso, a veces no saben cómo tomarlos y se desesperan, se angustian. Y las cosas se ponen fuera de control y sabemos, ¿y ahora qué hacemos? Yo les pregunto, ¿los bomberos cuando el incendio arrecia más dejan de intentar apagarlo? No, solo cambian su manera de trabajarlo porque saben que hay que seguirlo, así parezca que no se puede. ¿Y los creyentes?
Con más razón. Por eso el texto de hoy es un llamado de cómo pasar, de cómo prepararnos, es una advertencia que va a hacer el Señor, una advertencia para cuando las cosas cambien, ¿qué tenemos que hacer? Es una preparación para la adversidad. Así es como el Señor quiere que nosotros estemos. Y para hacerlo vamos a usar a Lucas capítulo 22, versículo número 35. Lucas 22, versículo 35. Recuerde, el Señor, los discípulos están un poco aturdidos. El Señor han tenido una linda cena con Él, el Señor les ha lavado los pies, pero hay un pequeño problema. El Señor dijo, hay un traidor, y todos empezaron a decir, ¿seré yo, maestro? Y fuera de eso el Señor les dice que todos se iban a escandalizar, no solamente, y le dice a Pedro específicamente que él lo va a negar 3 veces y que todos se iban a escandalizar, y todos dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Y usted, ¿qué tal? Hasta Pedro trata de defenderse y dice, todos los demás puede que lo dejen botado, pero yo nunca, jamás ya. Y sabemos que fracasó. Y fuera de eso, el Señor entonces, en medio de toda esa charla, donde ellos todos están inquietos, están con esas dudas, como tratando de entender, un poco confundidos, el Señor les dice algo que también los puso todavía más como a la alerta y los confundió. Les dice, quiero que se acuerden de algo. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Entonces el Señor comienza con una pregunta. Ahí en medio, durante las conversaciones de esa cena, por decirlo así, el Señor les recuerda que Él personalmente los ha enviado varias veces en misión. Él varias veces los ha enviado en misiones en las cuales había 70 personas, misiones, otros donde iban de 2 en 2, grupitos más pequeños, 12, 24, y el Señor los había enviado. Pero el asunto es que el Señor les dice, acuérdense cuando yo los mandaba a ustedes y les decía literalmente que no llevaran ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Interesante. Dice, acuérdense de esas partes. Y uno dice, ¿en serio? ¿Y por qué tienen que acordarse? Porque el Señor quiere hacer un paralelo, quiere prevenirles de algo. Dice, y por eso les pregunta claramente. Los discípulos obviamente tenían buena memoria y sabían específicamente que en esos momentos qué había ocurrido. Mateo 10:10. Vamos a Mateo 10:10. En Mateo 2:10 el Señor les dijo de manera literal que cuando fueran allá, dice, no se provean ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. En pocas palabras, no lleven nada. Nada. Interesante. Lo mismo dice Marcos 6:8. Marcos 6:8 y les dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero, nada. No dice, uy. Y en Marcos 6:9 dice, sino calzados con sandalias, algo sencillito. Entonces algunas veces les pedía que fueran con zapatos, otros sin zapatos, o sea, en ese tiempo eran sandalias, zapatillas Nike Air, sandalias Nike Air de la época, era lo único que había. Todo el mundo usaba sandalias. Pero a veces el Señor dijo, ni siquiera lleve eso. Nada de esas cosas. Ahora, la pregunta que el Señor quiere hacerles que ellos piensen es, díganme una cosa, cuando ustedes se fueron a esos lugares, sin ninguna de esas cosas, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Cuando fueron sin alforja, sin bolsa, sin sandalias, ¿qué ocurrió? En pocas palabras, cuando yo los mandé que no llevaran bolsa, ¿por qué no llevaban bolsa? Porque no llevaban dinero. Entonces, ¿para qué necesita guardar dinero? Porque usted no va a llevar nada. Así les decía el Señor y los mandaba así, de 2 en 2. Y si fuera de eso, cuando les dije que no llevaran alforja, significa que no llevaban comestibles o ropa. Cuando les dije no compren nada para el camino.
no lleven nada de comer. ¿Qué pasó? ¿Ustedes murieron de hambre? ¿La ropa se les acabó? Nunca. Y cuando les dijo también que ni siquiera llevaran un par de sandalias, que algunas veces el Señor les pidió, ni siquiera zapatos, ¿qué pasó? ¿Ustedes se murieron del dolor de pies tan terrible? No. ¿Qué ocurrió? ¿Y qué tenían que contestar ellos? ¿Les faltó algo? Nada. ¿Qué significa? Que Dios en ese momento de la historia los proveyó completamente. Él los cuidó totalmente. ¿Cómo fue en la práctica? Cuando los mandaba de en dos, ¿cómo era la orden? Entren a las ciudades y golpeen en la puerta de una casa. Y cuando golpeen la puerta de la casa, saluden en el nombre del Señor, digan que vienen a traer el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que va a pasar? Normalmente lo que la Biblia dice que el Señor profetizó y pasó fue que la gente le va a decir, bienvenido, quiero escuchar, siga. Y no solamente le decía siga, ¿quiere comerse alguito? Le daban de comer, sostenían a la persona, le daban zapatos, le daban ropa, lo que necesitara. Si las personas no aceptaban, el Señor dice, sacuda el polvo de sus pies, como testimonio de que yo estuve acá y ustedes rechazaron la palabra de Dios. Pero el asunto es que la Biblia narra que siempre que regresaban venían triunfantes. Jesús mismo dijo, yo vi a Satanás cayendo en una de esas ocasiones. Significa vi cómo Satanás era derrotado mientras ustedes iban y dependían completamente de mí, totalmente de mí. ¡Wow! ¿Cómo los proveyó Dios? Pues de maneras naturales y de maneras sobrenaturales. Y el Señor le dice, ¿recuerdan cómo pasaba cuando andaban conmigo? ¿Qué pasó? Cuando no había sino unos pescaditos y unos pancitos, ¿qué hice? Pues los multiplicó y sobraron cestas, no una vez, sino varias veces en la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Les faltó algo? Nada. Cuando el Señor estuvo presente, Dios los sostuvo durante todo su ministerio que les había encomendado. Y entonces Él les hace esa pregunta retórica. Señores, cuéntenme, ¿qué les faltó mientras estuvieron haciendo la obra que yo les mandé? Nada, porque dependían totalmente de la provisión de Él, del Señor, porque Él les daba. Nunca Jesús les falló. Qué chévere vivir así, ¿no? Jesús está ahí conmigo y yo sé que, y llegar a la conclusión, si me falta algo no pasa nada, Jesús está ahí. Si me falta pan, Él va a haber pan, si me falta algo de comer o de vestir, Él me lo va a proveer, no hay ningún problema con el Señor. Y así pasó. Y el Señor les recuerda, ¿recuerdan qué pasó? ¿Les proveí? Sí. ¿Les faltó algo? No, no faltó nada, Señor. Eso debería llenar la mente de los discípulos de, oiga, sí, chévere. Pero ¿qué pasa cuando Jesús mismo se pare y les diga, muchachos, hasta ahora físicamente yo he estado con ustedes, pero como les he venido anunciando me voy a ir y cuando me vaya las cosas ya no van a ser así, van a cambiar? ¿Cómo así? O sea que Dios, Señor, ¿no nos vas a proveer? ¿No nos vas a dar? Y el Señor va a contestarles, sí, pero de una manera un poquito distinta, diferente. Y es cuando aparece ese versículo 36. Estamos en Lucas 22:36. Lucas 22:36. Y es cuando el Señor les dice algo que suena para algunos un poquito como complejo, como fuerte, como así, porque tiene que ser de esa manera. Es lo que el Señor dice. Y el texto dice lo siguiente. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Uy, ¿cómo así? Espere un momentico. ¿Seguro que esto? El Dios que nos ha proveído todo el tiempo está diciendo que ahora, cuando me dijo que yo podía ir a hacer lo que fuera por Él sin necesidad de nada, ahora me dice que tengo que, lo que no tenía que tener antes, ahora lo tenga. Sí, eso es lo que le está diciendo. Está diciendo que viene un cambio, algo va a cambiar, que hay un cambio en la relación que Él va a tener. Que una cosa es cuando Él esté presente en la tierra como lo estuvo, y otra cosa es cuando Él no esté. Va a haber algo que el discípulo, que
que hasta ese momento dependía completamente de Jesús, va a tener que entender que antes no le había pedido el Señor, pero que lo tiene que entender si en verdad quiere vivir y agradar al Señor de la manera correcta. Y él le dice, pero ahora, o sea, pues ahora la relación, señores, va a cambiar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús va a morir, va a resucitar, va a ascender al cielo. Y cuando Él se vaya, la relación con Jesús directa que tenían los discípulos ya no puede ser igual. Ahora baja el Espíritu Santo y ahora la relación es con el Espíritu Santo en cada creyente. Ya es otra cosa diferente. ¡Wow! Y entonces Él les expresa a los discípulos ese mandato. Le está diciendo, antes les había dicho, vayan y prediquen el evangelio, sin llevar ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. Pero hágame el favor, ahora quiero que lleven bolsa, quiero que lleven alforja y quiero que lleven espada. Usted dice, uy, no, pero ¿cómo así? Jesús dice que se armen, que todos vengan, todos que andemos con armas. Luego Jesús no es de el amor y paz, pacifista. No, Jesús no está en contra de toda esa vaina de las armas. Pero recuerden, el Señor quiere hacerle entender a los discípulos que van a predicar el evangelio en cualquier lugar, en Israel y en todo el mundo, que la relación, que después de que Él se vaya, la forma de llevar ese evangelio va a traer nuevos retos, la vida va a cambiar, ya no va a ser igual. Y que van a tener que asumirlos. Y eso no quiere decir que el Señor los va a abandonar. Eso no quiere decir que el Señor los va a dejar ahí a la suerte de ellos. No. Va a decir que Él va a actuar, pero ya no de la misma manera que actuaba antes. Pero va a estar con ellos. Y eso no lo olvidemos. Y entonces, ¿qué me va? Y alguien podría preguntarse, ¿y entonces de qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿En dónde me voy a hospedar cuando yo vaya por allá? Uy. Y la gente, claro, seguro usted se pregunta, y además dice, pero ¿cómo así Jesús cambió de opinión? Primero les dice que no lleven nada, ahora le dice que lleven eso. No, Jesús no, recuerden, Él es Dios. Y básicamente Él les explica, mientras yo estuve en la tierra, yo que soy Dios mismo, en vivo y en directo proveí para ustedes. Ahora yo estoy en el cielo, voy a ir al cielo, estoy allá. Ahora, ¿la provisión va a llegar? Sí. Pero ya no van a ver mi mano directa, yo ya no voy a estar metiendo la mano en los pescados para reproducirlos, ni en los panes. Pero ahora ustedes van a tener que hacer algo que antes no les tocaba hacer, van a tener que tener esa iniciativa. Porque es fácil, o suena mucho más fácil, llevar la palabra y hacer las cosas cuando tengo todo. Cuando el Señor dice, tranquilo, todo, y uno lo sabe, voy a la fija porque el Señor colocó todo. Dice, ahora van a tener que ejercer la fe, porque yo no estoy. Ya no pueden recurrir a mí, Jesús venga, no, ahora van a orar y a buscar la relación y a rogar y van a tener que vivir cosas que antes no vivieron, pero tendrán que confiar en lo que yo les he enseñado para poder salir adelante. Cambia la relación con el Señor. Esa ayuda en alimentación, en hospedaje para el viaje, va a llegar, claro, pero no de la misma manera como cuando Él estaba. Y digamos que la parte inicial del texto, cuando dice la bolsa y la alforja, que llevar ropita o llevar las sandalias o llevar esa cosa, pues no dice, pues sí, claro, está bien, la diferencia no parece mucha, ¿no? Igual Dios va a estar ahí, tal cosa. Pero ¿y la espada esa? Ush, entonces, claro, eso es como así, ¿por qué tenemos que llevar espada? Y es más, la instrucción es bastante clara, el que no tiene espada venda su capa y cómprese una. Y hagan el favor, se arman. Entonces nos surge una pregunta teológica profunda. ¿Los discípulos andaban armados? ¿Cuántos son? Venga a ver. Sí, ellos andaban armados. Por la Biblia sabemos que había por lo menos 2 pintas armadas. Uno era Pedro. Ese tenía una espada. Y también sabemos que había otro más que estaba armado. No sabemos el nombre, pero sí sabemos que tenían. Ush, increíble eso. Ahora, ¿por qué el Señor pediría semejante cosa? ¿O es que nosotros no estamos entendiendo realmente qué es lo que está pasando en el texto? Es más, Él dice que es súper necesario. Dice, es más, es importantísima que la tenga. Venda lo que usted tiene para conseguirla. No dice que pida.
Venda lo que usted tiene y cómprese una. Y uno dice, uff. Ahora uno dice, ¿por qué el Señor pediría eso? Y entonces tenemos que entender la explicación. Una cosa es cuando Jesús andaba en la tierra. ¿A quién perseguía la gente? A Jesús, normalmente. Decían, ahí está el no sé qué. Y le ponían apodos, le ponían nombres, lo criticaban, lo juzgaban, pero se iban detrás de él. Cuando Jesús ya no está en la tierra, pero usted empieza a predicar el evangelio en el nombre de Jesús, siendo un apóstol, ahora que la gente lo va a amar porque usted está predicando el nombre de Jesús, no lo van a odiar. Igual que odiaron a Jesús, solo que Jesús ya no está. Ahora está usted para recibirlos. Y entonces a usted, obviamente, a esas personas, y fue lo que pasó con los apóstoles. ¿Cómo eran esos tiempos con relación, cómo compararlos con los tiempos de hoy? Vamos a mirarlo porque la Biblia dice cómo eran esos tiempos. Está en 2 Corintios 11:26. Ahí dice cómo eran los caminos, cómo eran los peligros de esa época. En 2 Corintios 11:26. Dice el texto, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre los falsos hermanos. Había montones de circunstancias muy complejas para todos aquellos. Está hablando Pablo de todas las cosas que tuvo que vivir. Y tuvo que enfrentarse a bandas, a grupos, a cosas que en ese momento cuando él predicaba el evangelio lo atacaban y lo... Entonces, ojo, ¿quién sabe todas las cosas? El Señor. Ahora, esas armas no eran para atacar. Vaya, coja todos esos grupos delictivos y acábelos, la paz total. Ay, no, nada que ver. No era para eso, era para defenderse cuando fuera, ojo, cuando fuera necesario. Este texto tiene dos significados, porque los dos están en la Biblia. Uno es por la situación propia de que ahora ellos tendrían que en algunos momentos defenderse de aquellos que quisieran hacerle daño. Es una de las cosas que nosotros podemos ver. Ahora, pero la otra tiene un significado netamente espiritual del cual vamos a hablar en un momento. La espada en la Biblia es un símbolo de hostilidad que los creyentes sufrirán del mundo y de Satanás. Y la Biblia lo muestra así. En la Biblia cuando se nombra la palabra espada tiene los dos significados. Uno, una espada real, como la que Pedro utilizó en su momento y le cortó la oreja a Malco. Y la oreja hizo plum y cayó allá esa vaina. No, eso no fue una visión, fue una oreja que se cayó al piso con una espada. Pero la otra es algo que la Biblia narra, que se llama espada en la Biblia, que está en Efesios 6:17. Que dicen que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso se llama Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Wow. Entonces tenemos los dos significados. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Las dos cosas. Muchachos, cuando yo me vaya, cuando las circunstancias cambien, ustedes tienen que estar listos, porque los van a perseguir, los van a atacar, les van a dar. Ustedes no van a ir matando gente, pero ustedes van a actuar en legítima defensa cuando sea necesario. Pero por el otro lado, ustedes también llevan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los cristianos no andamos armados. Ok, usted diría, entonces alguien me dijo, entonces yo puedo andar con una UCI en estos días, una mini UCI, para defenderme de todos estos impíos del mundo que está. A ver, estamos hablando de una circunstancia especial, de un mandato especial, porque el Señor mismo les mandó a ellos específicamente que se armaran de esa manera. Nosotros como creyentes comprendemos que la guerra no es el camino, que tenemos la palabra de Dios que es más que suficiente. Por eso Él nos manda, el Señor, y el Señor, ¿por qué pido esto? A que tengamos esa misma sensibilidad que Él tuvo, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
¿Y qué es lo que entonces el Señor está haciendo un llamado? Y antes de decir cuál es el llamado que el Señor hace, yo quiero preguntarle qué pasa cuando en su vida el asunto cambia drásticamente, cuando Dios cambia las circunstancias, cuando todo lo que le tenía seguro se pierde, cuando se le va la salud, cuando se le va el trabajo, cuando se le van las personas. ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona? Porque el Señor está advirtiendo, este es un mundo cambiante. Y lo que hoy le está sirviendo, lo que le mantiene seguro, mañana ya no le puede mantener seguro, ya no le alcanza. Como los bomberos que estaban atacando ese incendio y un momento se salió, ya no se alcanza, ya me toca ser diferente, me toca seguirlo atacando, pero ya no puedo así. Y el Señor lo que está diciendo es hágame el favor y haga lo único que puede hacer. Recuerde que usted ya tomó, en cambio eso los bomberos, a los bomberos le dice, recuerde que usted ya tomó, el incendio no cambia, sigue siendo un incendio. Y yo le di las bases para combatirlo. Usted sabe cómo se combate, usted sabe qué hay que hacer, solo que ahora es más grande, tenemos que buscar otras estrategias. Y al creyente le dice, ¿sabe qué? Cuando llegue la tormenta a su vida, porque va a llegar, si es que usted no la ha vivido o la está viviendo en este momento. Cuando Dios, ojo, Dios, por alguna razón cambia las circunstancias, Él, nadie más lo hace. El Señor dice, ¿qué vas a hacer cuando pase eso? Y hemos visto qué pasa a veces, tristemente debemos decir que muchas veces fracasamos cuando llega ese momento de adversidad, cuando llega esa transformación. Y lo más triste es que nos ha pasado lo mismo que a los discípulos. Ha habido momentos en que usted no tiene nada, ni bolsa, ni alforja, ni cansado, y aún así nada le ha faltado. Dios ha sido bueno. Usted no se ha acostado sin comer, no ha tenido donde no dormir. ¿O no ha sido así? Pero ahora que cambian las cosas, ahora que me toca actuar diferente, ahora que me toca moverme y básicamente confiar en el Señor, ¿lo estamos haciendo? El Señor le está diciendo a los discípulos, ¿sabe qué tienen que hacer? Yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Ahora la confianza está en Dios, aunque no me vean. Ahora tiene que usted ejercitar su confianza en esos momentos difíciles y complicados. No está diciendo que los va a quitar esos momentos de su vida. Dice que los va a vivir. No dice que, y entonces yo voy a impedir que esos momentos lleguen y yo voy. No, ahí no dice eso. Ahí dice, ustedes van a enfrentarse a ese mundo los va a atacar. Ese mundo va a ser complicado, difícil, terrible, pero ustedes ya tienen las herramientas básicas y esa herramienta se llama dependencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿estás dependiendo de Dios para esos momentos difíciles de tu vida? ¿Qué pasa cuando hay un problema en tu casa y la persona se sale de control? Cuando ya no lo puedes manejar. Y siendo creyente. Cuando tú ves que ahora qué hago y usted se agarra los pelos y ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Y qué dice el Señor? Listo, esas cosas pasan, pero tranquilo, dependa. Acuérdese de la preparación que le di, acuérdese que le advertí que así iba a pasar, porque eso es la advertencia a los discípulos. Los discípulos dicen, Señor, ¿usted cómo se le ocurre que se va a morir? Todavía no la creen, el Señor le está diciendo, me voy a morir, me van a matar, me van a crucificar, voy a resucitar, y eso todavía no la pasa, no logran pasar eso, no lo asimilan. Y les advierte, y van a vivir ustedes cosas difíciles, cosas duras, pero tranquilos. Aunque cambió la forma, yo estoy ahí. No hay un solo momento en que los vaya a dejar solos. Básicamente lo que el Señor está diciendo, nunca los voy a dejar solos, cuenten con que yo voy a estar ahí con ustedes. Aunque el mundo sea hostil con ustedes, aunque el mundo se les vaya encima, que básicamente es lo que va a pasar. El Señor les dice, yo no quiero que entren en esas depresiones, ansiedades, en esas cosas donde ustedes se echan a la pena y dicen que no hay salida. Eso no es el plan de Dios. Ahora hay algo todavía más fuerte, más complejo en todo esto que nosotros estamos viendo. Vamos a Juan 17, por favor.
Vamos a Juan capítulo 17 y Jesús está haciendo una oración. ¿Por quién? Dice que por los discípulos de los discípulos de los discípulos, o sea, por los gexemanitas, para que me entiendan. Está orando por nosotros, por todos aquellos que a través de la predicación de generación en generación conocen al Señor. Miren esta frase, ¿y sabe qué? Antes de que pasaran las cosas, el Señor, sabiendo que la circunstancia iba a cambiar, que Él no iba a estar y que los discípulos tendrían que enfrentarse a cosas, Él ya había orado por eso. En Juan 17, versículo número 11. Vamos a leer del 11 hasta el versículo número 13. Espectacular el texto. Dice así. Y el Señor les dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes? Los discípulos. O sea, nosotros. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el Señor profetizando dice, Señor, yo ya no voy a estar con ellos. Ellos están en el mundo, yo ahorita estoy en el mundo, pero yo ya me voy del mundo. Y como yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, te pido algo, oro por ellos y pido que los guardes, cuídalos, porque yo ya no voy a estar. Esta es la oración de Jesús profética antes de irse. Vaya, increíble. Mire lo que dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ellos decían, Señor, hace falta eso. Lo que sea, yo los cuido. Cuenten conmigo. Y ahora dice el Señor. Dice, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Solamente uno, dice el texto, sino el hijo de perdición para la que la escritura se cumpliese. Y el único que se perdió fue el que no quiso, que fue ¿quién? Judas. Pero el resto, Señor, guardados. Yo, y el Señor dice que Él lo hizo, ¿no? Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que en mí tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y lo hablo para que quede claro que yo sé lo que va a pasar. Y para que entiendan que cada cosa que hago, glorifíqueme, engócese en lo que hago. Yo voy a estar ya no voy a estar físicamente. Pero desde antes el Señor ya venía orando, Señor, guárdalos tú. A ellos, a los que están ahora siendo tus discípulos, o sea, a nosotros. Y entonces yo le pregunto si usted ha vivido esa verdad, si usted se siente protegido por el Señor o si por desgracia usted, como lo dicen ahora la gente, se rayó con Dios. Por desgracia conocemos muchos que se han rayado con Dios. Le dicen, pero Señor, ¿por qué? No es justo, no me parece. Y Dios les dice, mire, yo estoy con ustedes como cuando uno se casa, en la pobreza, en la riqueza, en cualquier circunstancia que usted viva, en cualquier circunstancia fácil o difícil. Yo estoy y la pregunta es, ¿me cree? Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, van a tener que ejercitar la fe, van a tener que confiar en mí. Y cuando dice que van a estar a espada, significa a ustedes los van a atacar y necesito que se defiendan. Con la palabra de Dios, obviamente, normalmente, y a veces físicamente cuando quieran matarlos, tienen derecho a defenderse. Bueno, tremendo eso. No porque el Señor pida que nos estemos armando para hacer cosas. No porque el Señor pida que, vamos a andar con revólveres y pistolas, nada de esas vainas. El Señor lo que quiere es que entendamos que en cualquier cosa que nos esté pasando, el Señor está con nosotros. Pero si usted se raya con Dios, no va a poder experimentar eso. Si usted es de los que sufre usted de ansiedad, depresión, ira, enojo, amargura, gritería y toda maledicencia, sí, Señor. Entonces tú no tienes esa confianza. Y eso solo puede pasar por dos cosas. Porque nunca has tenido realmente al Señor y es imposible tener confianza en aquel en el cual realmente no creo.
O porque aunque eres un creyente, solo aceptas cosas a pedazos de Dios y en esa área no has crecido, eres inmaduro en esa área y te ha faltado buscarlo, fortalecerte en Él. Por eso este texto es tan fuerte, porque el Señor dice, qué chévere servir a Dios cuando todas las cosas nos están saliendo bien, pero cuando no, qué chévere servir a Dios cuando todo es color de rosa, cuando tengo todo gozo de tantas vainas, pero cuando no, ¿qué? Y el Señor dice, igual tienes que seguirme sirviendo y más aún, ahí más tienes que confiar en mí, de que estoy ahí pase lo que pase. Incluso si te mueres, hasta la muerte tienes que estar ahí firme. El llamado del Señor es a que sus discípulos entiendan, comprendan. Las cosas no siempre van a ser iguales, señores, ni para usted ni para mí. Pero en todas, sin importar qué tanto cambian, el Señor está ahí con nosotros. Y voy a descansar en Él. Aún en medio del dolor, no dice que va a quitar el dolor y el sufrimiento. No, aún en medio del dolor y el sufrimiento, Él va a estar ahí. Y me pregunto si lo estamos viviendo de esa manera, muchachos. Jesús mira la cara de ellos después de eso y se da cuenta de que para ellos todo lo que le está diciendo es confuso, es difícil. Pero ¿cómo así? O sea que hemos vivido tan bien con Jesús, por donde vamos tenemos éxito, nadie nos molesta, Jesús es sinónimo de victoria, ¿y ahora qué? No va a ser igual. Y el Señor les dice, y fuera dice, ustedes me van a traicionar, se van a escandalizar de mí, uno me va a negar y otro me va a vender. Y ahora nos dice que fuera de eso vamos a sufrir. ¿Cómo queda usted con eso? Pero si es el Mesías, ¿cómo le va a pasar todo eso al Mesías? Y por eso el Señor saca el versículo número 37. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces el Señor va a un texto que está en Isaías capítulo 53, versículo 12. No vamos a ir allá, pero básicamente dice que Él fue contado con los inicuos. Y el Señor coge un texto del Antiguo Testamento y dice, a ver, muchachos, concéntrense. Ellos están todos como aturdidos de toda esa información. Le dice, concéntrense. Todo eso que les he dicho tiene que pasar y va a pasar. Me van a crucificar, voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender al cielo. Eso tiene que pasar, pero también tiene que pasar que ustedes se escandalicen de mí, que Pedro me niegue 3 veces, que Judas me entregue. Todo eso está profetizado. Tiene que pasar, no hay manera de que no ocurra. No se asombren de esas cosas, es lo que así tiene que ser. Porque todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, debe cumplirse, tiene que ser, tiene que ocurrir, o si no pues, sería una profecía falsa, si no llegara a ocurrir de esa manera. En Isaías 53 habla todos los sufrimientos del Mesías y el Señor dice, yo les está diciendo, acuérdense, todo está profetizado en Isaías 53, sobre todo el versículo número 11 y el versículo número 12. Ahí está profetizado, ¿por qué estoy acá? Y se va a cumplir al pie de la letra. Crean. Entonces, ¿por qué se asombran de que todas esas cosas no pasen si la misma Biblia dice que van a pasar? Es lo que les está diciendo Él. Cuando nosotros traemos eso a la vida de nosotros, en la Biblia dice que Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue contado con los impíos, dice el texto. En hebreo dice, fue contado con los impíos. También en la Biblia, en varias versiones, dice, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, se intercedió por los transgresores. Y dice que el Señor tuvo que pagar por nosotros, llevar el pecado de muchos. Terrible, fuertísimo eso. Y Él dice, tiene que ser así, muchachos, no se extrañen. Hay un versículo en Pedro que dice, ¿por qué os extrañáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa rara os aconteciese? ¿Por qué se extrañan de que pasen esas cosas como, ay no, que no puede pasar? Pues claro que pueden pasar. Si están profetizadas van a pasar y el Señor les dice, van a pasar. Pero lo que el Señor también está diciendo en este texto es que a usted y a mí también nos van a pasar cosas por estar en el Señor. Y que tenemos que aprender a aceptarlas dependiendo completamente de Él.
El Señor dice, cuando yo estuve ustedes dependían de mí, cuando no estoy también van a depender de mí, solo que a través de Dios por el medio del Espíritu Santo. Es así de sencillo. Y si no, solo queda algo muy terrible cuando no quiero hacerlo. Sufrir, tristeza, dolor por no querer confiar en lo que el Señor, en su infinita misericordia, quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿ellos entendieron? Y la respuesta es no. Y no quiero decir quién, porque no hay que pensar mal, porque ahí no dice quién. Entonces sale varios de ellos, no uno solo. ¿Y sabe qué contestaron ante todo lo que les dijo el Señor? Lo único que les quedó en la cabeza. Y es terrible, porque esa fue la única cosa como que se les grabó en la mente y en el corazón. Algo terrible. Y lo dice de esta forma. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Dijo, listo, armémonos. El Señor quiere enseñarles, hermano, me voy a morir, crean todas las profecías, así tiene que ser, se va a cumplir. Y lo único que les quedó en la idea, como cuando usted le habla algo, hartas cosas, y la persona se coge de lo que no entendió y se va por ese lado y ¡pum! Dice, listos, tenemos 2 espadas, ¿cuántas es? ¿Cómo nos armamos? ¿A quién le decimos? No entendieron. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, ¿sabe qué? Cállense. Ya no vamos a hablar más de este asunto, basta. Ustedes no lo comprendieron. Tremendo eso. Porque y a veces va a pasar, ¿no eso ha pasado? Ustedes hablan con alguien tratando de que entienda algo y la persona lo único que se quedó fue con una frasecita de usted que fuera de contexto, que no tiene nada que ver con el asunto. Tristemente así le pasó a Jesús. Y por eso el Señor dice fuerte esa palabra, basta, es cállense, ya no más. No vale la pena seguir con esta conversación. Ha concluido esto, se traduce. Se cierra este asunto, ustedes no lo han entendido. Pero lo entenderían después, cuando todos y cada uno de los acontecimientos que el Señor había narrado se cumplieran. Y por eso, para terminar, tengo que ir a la vida real, a la vida de todos nosotros, y preguntarle cómo está tomando esos cambios de rumbo que el Señor está trazando. Y para hacerlo quiero resumirle la vida suya y la mía. Nosotros hemos estado en algunos momentos de la vida sin bolsa, sin alforja, sin calzado, y aún así nada nos faltó. Hemos vivido momentos así. O sea, usted ha conocido que Dios en su infinita misericordia lo ha cuidado. Ahora que nos toca a nosotros movernos, tomar una bolsa, una alforja o una espada, entonces, ¿qué no podemos hacerlo? ¿No va a funcionar mejor todavía? Si cuando no había nada Dios proveyó, ahora que hay cosas y que podemos movernos, mover nuestras manos, ¿no van a proveer también Dios las cosas? Claro que también. Pero en las dos el Señor nos está llamando a depender y a prepararnos para eso. Prepárese, porque todos tenemos que vivir esas cosas. ¿Cuál es la preparación? Dependencia de Dios, confianza. Señor, sé que si me toca vivirla, ayúdame a recordar estas verdades. Ayúdame a que esto esté en mi mente, en mi corazón. Ayúdame. Ayúdame a que yo coloque los recursos para afrontar esos momentos difíciles. Porque eso es lo que el Señor me está diciendo. Porque pueden durar bastante, a veces pueden durar bastante. Señor, y ayúdame a entender que mi resistencia no es matar gente. Mi resistencia es coger la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y usarla para llegar y convencer los corazones difíciles. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo hoy, hermanos, es prepárese espiritualmente para todos esos momentos duros y difíciles. Y si usted dice, pastor, he perdido el año en esos momentos, hartas veces, porque he entrado en desesperación, en angustia, ha sido duro, ha sido muy doloroso. Tranquilos, Dios entiende que somos débiles. Pastor, pero es que he llorado mucho, he sido muy doloroso. Llore, pero no deje de creer en Él. Llore y no deje de buscarlo.
llore y no deje ni por un instante de decir, Señor, sé que en algún momento tú obrarás. Eso es lo que toca hacer. Y si siente que le ha fallado mucho, pídale perdón y dígale, Señor, perdóname porque me cuesta tanto comprender la vida así, pero sé que es verdad. Ayúdame. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como lo pueden ver, no estoy diciendo que no les duela nada, al contrario, si tiene que llorar, como les digo, con amor puede llorar. Pero tenemos que confiar en Él. Señores, estamos en un mundo caído. Usted dice, ¿por qué tengo que vivir esas cosas? Y yo le explico por qué. Porque estamos en un mundo caído con gente caída. Porque todo ese mundo nos influye y tarde o temprano nos ataca. Porque es un mundo donde viven para sí mismos, para sus cosas, y si no les servimos para nada de sus propósitos, pues nos van a quitar, nos van a poner a un lado, nos servimos. Pero para Dios siempre seremos útiles. Y aún en medio que nos toque vivir ese desprecio del mundo, ahí está el Señor con nosotros. Y es muy bonito y muy especial. Por eso, señores, tenemos que aprender a adaptarnos. Los animo a que se adapten a esos cambios. Quisiera decirles, tranquilos, nunca los van a ver, esto no va a pasar. Y Jesús solo les está diciendo, no les está diciendo, después de que yo me vaya, eso va a ser color. No, 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 no. Y yo tengo que decirles lo mismo, señores. La vida es real. No hay manera de evitar estas cosas. Pero nos vamos a adaptar espiritualmente y vamos a tener victoria en medio de la adversidad, confiando en el Dios que tenemos. ¿Creen eso? Amén. Y si no lo creen, entonces solo queda sufrir desconsoladamente por no cogerme de la esperanza que el Señor me ofrece en Él para pasar estas cosas. Muchachos, que el Señor nos ayude, que podamos glorificar su precioso nombre y sobre todo que podamos centrar nuestra confianza en Dios más que en los recursos humanos, materiales o las estrategias que podamos diseñar, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Padre precioso, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Te damos gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas, Señor. Te damos gracias porque a pesar de todo hasta aquí nos has traído, Señor, y tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has proveído en todas las formas posibles. Nosotros hemos visto tu mano, Señor, hemos visto que aún a través de personas, circunstancias o cosas, hemos visto lo que se llama en la Biblia la providencia tuya, Señor. Gracias por tu providencia, que no es otra cosa que tú aparejas las personas, las circunstancias o cosas para ayudarnos, para tus propósitos buenos con nosotros. Por eso a ti damos el honor y la gloria, porque muchas veces lo has hecho. Seguro algunos han visto milagros, cosas que vencen las leyes de la naturaleza, viendo tu mano preciosa cómo les ayuda, porque así lo has querido hacer en algunos momentos. Y te damos gracias también por eso, Padre Santo. Pero lo que te pedimos hoy, Señor, es que en medio de esos momentos inevitables, porque son inevitables, Señor, nosotros podamos tener esa confianza que tú estás pidiendo a tus discípulos, a nosotros. Una confianza basada en que ya lo sabes todo y ahora has orado por eso. De que contamos contigo orando por nosotros y listo para fortalecernos en esos momentos. Así que confiamos en ti, Señor. Ayúdanos y perdónanos porque muchas veces nos hemos estrellado, Señor, contigo, hemos entrado en conflicto con un Dios que no merece eso. Por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Señor, en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén.